Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiosos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, su docente en la asignatura de Cultura Ambiental, Educación Ambiental. Quiero iniciar esta sesión mostrándoles el carnet con la nueva imagen de nuestra Universidad Manuela Beltrán. Ya esta semanita comenzamos con la carnetización de los funcionarios administrativos, así que yo creo que ya en los próximos días también les estará llegando a ustedes la información, pues de cómo también ustedes pueden obtener su carnet de la universidad digital. En caso de que no les llegue la información, pues les voy a pedir que se comuniquen con su coordinador o con el área de bienestar, ¿listo? Para que hagan la carnetización digital, pues de todos ustedes. Bueno, chicos, muchas gracias pues a las personas que están conectadas en este momento. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a llevar a cabo la segunda parte de de nuestro módulo uno. En la anterior sesión, pues llegamos como hasta los principales conceptos en cuanto a biodiversidad, recuerdan, en cuanto a servicios ecosistémicos. Entonces, la intención de este encuentro del día de hoy es que podamos ya revisar el tema de problemáticas ambientales, ¿vale? Entonces, para eso voy con ustedes rápidamente a compartir pantalla para que sigamos pues el tema en donde habíamos quedado. Quedamos en el tema de la biodiversidad, ¿se acuerdan? En las diferentes pérdidas, porcentajes de biodiversidad. Y ya les voy entonces aquí a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, bueno, les doy a todos pues nuevamente la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión del módulo uno, Introducción a la Educación Ambiental o Cultura Ambiental. Bueno, chicos, vamos a revisar pues algunos de los principales temas de la asignatura, ¿no es cierto? Y si alcanzamos, pues revisamos rápidamente. Bueno, la actividad que tenemos, ¿sí? Programada. Bueno, primero que todo, y quiero pues como hacer una acotación al término de contaminación, ¿sí? Porque pues finalmente es uno de los términos más utilizados en las últimas décadas, ¿ya? La contaminación hace referencia a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan. Cuando nosotros, apreciados estudiosos, mencionamos, por ejemplo, que el agua está contaminada, o sea, inmediatamente yo sé que no la puedo consumir, ¿no es cierto? Porque tiene mal olor, porque tiene mal color, porque su aspecto es turbio. Entonces, miren que en esos momentos es cuando nosotros, Buenas noches, perdón, qué sí, pena. Acabo de llegar. no te preocupes si no es interrumpir, puedes seguir, seguir aquí en la clasecita, ¿listo? No hay ningún inconveniente, para que podamos fluir con la clase y ya si quieres al final, ya podemos saludar o comentar algún tema. ¿Listo? No te preocupes. Muchas gracias. Bienvenidos todos los que acaban de llegar a la clase. Les comentaba entonces que la contaminación es la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan. Entonces mencionábamos, si yo observo un agua turbia, un agua con mal olor, un agua, pues finalmente con unas características que no son de un agua limpia, ¿no es cierto?, transparente, pues yo no la voy a tomar. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo digo, me puede caer mal, puede contener algún químico, ¿no es cierto?, que pueda afectar mi salud. Entonces, miren que esa palabrita perjuicio para los seres vivos, pues inmediatamente a nosotros nos da a relucir que un recurso está contaminado. O cuando vamos, por ejemplo, en la calle y inmediatamente observamos que hay como una capa de smog, nos tapamos la nariz para no respirar ese aire. ¿Por qué? Pues porque asumimos que ese humo o que ese gas puede ser nocivo para nosotros. Ahí podemos afirmar que el aire está contaminado. Esa contaminación, apreciados estudiosos, ¿qué va a ocasionar? Pues unos impactos ambientales. ¿Qué son los impactos ambientales? Son modificaciones, alteraciones, cambios de los recursos naturales y del bienestar de vida de las personas a causa de una actividad antrópica. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo tomar esa agua, ¿no es cierto? Si yo tengo mucha sed o si yo necesito, por ejemplo, lavar una ropa o hacerme aseo yo, pues inmediatamente yo ya estoy
estoy limitando el uso de ese recurso natural, ¿no es cierto? Lo primero. ¿Y eso qué me va a afectar? Pues mi bienestar, porque no puedo pues satisfacer una necesidad en ese caso, y además también va a causar, apreciados estudiosos, una alteración en el agua. ¿Por qué? Porque se va a modificar su composición física. Entonces ya no vamos a decir que su composición física o que su apariencia física ya es transparente, inolora, no, inmediatamente vamos a decir es un agua verde, es un agua que presenta olores, por ejemplo, no sé, a huevo podrido, ¿sí? Entonces miren que alteramos, modificamos, cambiamos ese recurso natural biológicamente, químicamente, físicamente, y además también esos impactos ambientales representan una alteración en la calidad de vida de las personas. Yo sé que todos ustedes han observado algún tipo de contaminación, ya sea del agua, ¿no es cierto? Porque por la presencia pues de algún agente nocivo, ya sea del aire, ya sea del suelo, ¿no es cierto? Inmediatamente para nosotros eso significa una alteración, ¿no? Como que o se ve muy mal, por ejemplo, cuando pasamos cerca a un basurero que es contaminación del suelo, uno como que inmediatamente como que no quiere estar en ese lugar, ¿no es cierto? Ya sea por los olores, ya sea porque visiblemente o porque el paisaje se daña, y eso efectivamente pues, es una alteración, es un cambio, pues que va a generar también, como les mencioné hace un momento, cambios en nuestra actividad de vida. Les pido a todos los estudiosos que por favor puedan silenciar su microfonito y ya en un momento también les doy la palabra con algunas preguntitas que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, ahora, esa contaminación, ¿ustedes cuál creen que es la principal causa? ¿Por qué creen o cuál creen que es la principal causa de la contaminación ambiental, ya sea del agua, ya sea del suelo, ya sea del aire, que en este momento estamos viviendo? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere activar ahora sí su micrófono para poder participar? Una causa. Quizás ustedes digan, no sé, la contaminación se Yo origina la por, verdad, dime, ¿cómo estás? Tu nombre. mm, pienso que el ser humano, ¿Cuál es tu nombre? Qué pena Daniel, que no. Daniel, Daniel, ok. Cuéntame, el ser Daniel. humano, pienso que el ser humano es la principal causa en este momento. Ok, la principal causa es el ser humano, las actividades, ¿no es cierto?, del ser humano. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Así es. Cuéntanos, Harry, ¿cuál es tu opinión? Pues siguiendo con lo que dijo mi compañero, como que la principal, una de las causas también es nuestro modelo económico y modelo de vida, Ok. debido pues a las producciones, a las grandes plantas, se ha generado una contaminación por lo de oferta y demanda, que aunque muchos Ujú. quisiéramos decir que podemos hacer algo, yo creo que está como en los gobiernos y en las grandes empresas tomar como la responsabilidad del impacto ambiental que ellos generan, porque nosotros Ujú. como individuos, o sea, sí generamos una huella de carbono, pero no es tan grande como la que generan las grandes empresas. Ok, muchas gracias, Harry. Así es, las diferentes actividades económicas, el modelo económico, perdón, de explotación de recursos naturales y generación de residuos, efectivamente son una de las principales causas de contaminación a nivel ambiental. Frente a lo que tú mencionas, yo quiero hacer como un paréntesis y frente a ello, eh, nosotros, Harry, aunque seamos individuos, de nosotros depende que esas grandes empresas sigan produciendo las cosas como las están produciendo porque nosotros somos los clientes. Efectivamente, como tú lo mencionas, ellos tienen un gran porcentaje de responsabilidad, ¿no es cierto?, en los diferentes cambios, alteraciones, impactos que se generan al ambiente, pero nosotros como consumidores también, ¿sí? Por ejemplo, empresas como H&M, ¿sí?, que venden la ropa súper barata, son los principales generadores, por ejemplo, de residuos de algodón, de telas textiles, ¿sí? Y nosotros seguimos, ay no, es súper barato, qué genial, porque entonces no me compro una blusa, sino que me compro 20 blusas porque es que una cuesta, no sé, 2.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces yo también soy responsable, Harry, de que esas empresas hagan lo que hagan, ¿sí? Entonces por eso nosotros cada vez nos debemos informar más cómo son los mecanismos de producción, de elaboración, de prestación de los servicios de las
diferentes grandes empresas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué están haciendo? No sé, los productores de gaseosas con las botellas, ¿sí? ¿Hay alguna campaña? ¿O cuál de estas empresas sí realmente está haciendo algo, ¿no? O sea, de alguna otra forma, y yo sé lo que tú me decías, es que son grandes responsables, sí, es verdad, pero tú y yo también tenemos la responsabilidad, ¿listo? Porque también de nosotros dependen ellos. Y si yo, por ejemplo, prefiero, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, no voy a comprar un detergente, no sé, común, voy a comprar un detergente biodegradable, ¿ok? Estoy haciendo la diferencia, ¿no es cierto? Quizás de esa forma, poco a poco las empresas se han ido dando cuenta que nosotros ya también estamos más preocupados por lo que consumimos y no solamente por el precio. Entonces, miren que son cositas que nosotros también podemos ir cambiando para que de alguna otra forma ese modelo vaya también modernizándose y acorde a nuestras necesidades. Y créanme que está pasando, o sea, ahora es una realidad la responsabilidad que tienen las empresas, por ejemplo, con la generación de sus residuos, ¿sí? Entonces, poco a poco es un cambio, pero qué tan rápido se haga depende de quién, de nosotros como consumidores. Y aquí efectivamente, chicos, les traigo esas tres principales causas de la contaminación. Sus compañeritos mencionaron en las dos principales, el crecimiento demográfico, las personas, los humanos, efectivamente ese crecimiento exponencial que hemos tenido en las últimas décadas, pues ha generado mayor explotación de los recursos, mayor necesidad de consumir los recursos naturales, mayor explotación de los recursos y además también que mayor generación de residuos sólidos, mayor generación de basura, pues porque a más personas, más recursos se necesitan y más residuos se generan. Y además nuestro modelo desde la revolución industrial, ese modelo basado solamente en la explotación de recursos para un crecimiento económico, pues efectivamente ha ocasionado esos grandes cambios, alteraciones a los diferentes componentes de nuestro ambiente. Y en esa revolución industrial pues encontramos la revolución verde. A partir de esa revolución industrial encontramos la revolución verde bueno, y a partir del crecimiento demográfico. ¿Por qué? Porque se necesitó que los suelos fueran más productivos para producir más alimentos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hagamos entonces monocultivos, ¿no es cierto? Exijámosle lo que más podamos al suelo a través del uso de químicos, de fertilizantes, de pesticidas, para que el suelo genere mucho más rápido y de forma masiva los alimentos que necesitamos tanto para alimentar a los seres humanos, pero también a los animales. Miren que esas son las principales tres causas de la contaminación ambiental que hoy estamos nosotros viviendo. Y aquí les cuento un poquito. Miren, la población mundial mantuvo un crecimiento moderado hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, creció de manera acelerada, ya que durante esta época se hicieron descubrimientos y avances en la ciencia y medicina que lograron, pues que nosotros pudiéramos prolongar nuestra esperanza de vida. Anteriormente, la esperanza de vida era de 40 años, 60, 40 años, 50 años y eso de 30 años. Hoy en día la esperanza de vida es de 80 años. Entonces, imagínense, lo que antes una persona, hoy en día lo que una persona dura o tiene vida, pues antes eran dos personas, ¿sí? Entonces, efectivamente, nos hemos mantenido mucho más en este planeta Tierra consumiendo mucho más recursos. Por aquí les comparto también unos datos sobre la evolución de la población en Colombia. Miren cómo hemos ido aumentando en 1960, 16.000 millones de habitantes en Colombia. Hoy hablamos de 45.000 millones. Y miren que estamos hablando de 1960 al 2100. Esa es la proyección, o sea, más del triple, prácticamente doble de la población. Entonces, efectivamente, ese aumento en el crecimiento demográfico, apreciados estudiosos, pues que ha hecho que nosotros efectivamente también requiramos mucho más recursos naturales y que también tengamos mucho más residuos. Por aquí les muestro los datos de la revolución industrial. En la revolución industrial, ustedes saben que el mayor Es que es muy descubrimiento... raro hacer todo virtual, tener que Acabamos preguntarle. micrófono, por favor. Harry, Gina, Harry. Eh, Les mencionaba entonces, apreciados estudiosos, que en la revolución industrial la mayor innovación, ¿cuál fue? Los diferentes medios de transporte, ¿no es cierto? La máquina a vapor, ¿sí? Pero eso, ¿cuál era la fuente de energía de esos diferentes medios de transporte? Pues el carbón.
¿sí? Y la quema de carbón, apreciados estudiosos, pues efectivamente liberaba CO2 a la atmósfera. Esa quema de carbón, apreciados estudiosos, generó la mayor alteración o está generando la mayor alteración en nuestra atmósfera. Y miren que todo comenzó con la revolución industrial buscando ¿qué? Pues la optimización de los tiempos de traslados de un lugar a otro, ¿no es cierto? Las diferentes industrias obviamente dependían 100% del carbón y por eso hoy en día es uno de los recursos que más se buscan ya cambiar, eliminar su uso, asimismo con el petróleo, ¿sí? Porque finalmente son altamente contaminantes. Bueno, por aquí les estoy mostrando el consumo de energía, dependiendo pues también de los diferentes tipos de base de combustibles que nosotros podemos utilizar. Miren que finalmente el carbón aumentó significativamente su explotación, su uso entre 1850 y 1859, en donde pues efectivamente se ve ese incremento, no solamente en el uso del carbón, sino también en las emisiones atmosféricas de este combustible. Y Disculpa una ya, pregunta. sí, dime. En la anterior diapositiva, Sí, abajo cuéntame. aparecía, no, en la anterior diapositiva abajo decía como humanos, no entiendo a qué se refería. ¿Cómo qué? Energía de humanos, como la energía mecánica, animales de tiro, ¿En humanos. dónde? ¿La de acá? Energía mecánica, No sé. sí, la parte negra. ¿En No, esta? no, no. De la escala, la última escala que Ah, esta. sí. Ujú. Esa es la mecánica. La fuerza de humanos, Ah, exactamente, exactamente, la fuerza de humanos para llevar a cabo las actividades, ¿sí? Sin combustible, sin necesidad de combustible. ¿Listo? Tenemos animales de tiro, pues los caballos, ¿no es cierto?, que nos ayudaban si se fijan en las fechas, ¿no? 1568, 1600, 1650, 1700. Entonces, efectivamente, pues primaba inicialmente la fuerza humana, después la fuerza de los animales y miren que también fue disminuyendo esa fuerza o ese uso de los animales, después el viento, la leña, si se dan cuenta, y finalmente, pues lo que más ha predominado en los últimos años es el uso del carbón. Ok, y la última principal causa fue la Revolución Verde, que se llevó a cabo sobre todo entre 1940 y 1970. Con esta Revolución Verde lo que se buscó fue aumentar la producción tanto de los suelos, pero también de la ganadería en un 90%. ¿Para qué? Pues para garantizar la seguridad alimentaria de todos los seres humanos. Esto que ocasionó la degradación ambiental traducida en la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué aprecias estudios? Primero, pues porque estábamos ocupando territorio de diferentes especies, pero también por los monocultivos. Entonces, como arrasaron con bosques para sembrar solamente una planta, por ejemplo, arrasaron con diferentes especies de plantas para solo cultivar, no sé, palma, para solo cultivar soya, pues también la variedad de animales que se alimentan de estos alimentos comenzó a disminuir y los que dependían de otros, pues comenzaron a morir, ¿sí? Entonces, disminuyó obviamente esa diversidad, no solamente de plantas, sino también de animales. Erosión del suelo por esa siembra intensiva, porque finalmente no dejaban que el suelo o no dejan que el suelo se recupere por sí solo, sino que lo que hacen es usar diferentes químicos para que el suelo nuevamente comience a producir. ¿Qué pasa con esto al tiempo? Pues que finalmente ya el suelo pierde toda capacidad de poder el mismo autorregularse y de poder el mismo generar los nutrientes, así que ya el suelo pues finalmente muere. Y hay una contaminación de aguas subterráneas por el uso de esos químicos, porque es que todo lo que llega a las plantas, finalmente la lluvia, por ejemplo, el viento, lo que hace es arrastrarlo, en algunas ocasiones también pues lo lleva a las aguas subterráneas a través de las raíces y pues se contaminan no solamente aguas subterráneas, sino también aguas superficiales. Entonces miren que muchas veces nosotros consideramos que ese crecimiento acelerado pues es como la solución, ¿no es cierto?, a todos nuestros problemas, pero nos estamos dando cuenta que ese crecimiento acelerado sin tener en cuenta los límites del planeta, sin tener en cuenta la renovación autónoma de los diferentes recursos naturales, pues causan un desequilibrio, causan cambios, alteraciones, que es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces hoy hablamos del calentamiento global, hoy hablamos de la contaminación del agua, que el 90% de las fuentes hídricas superficiales están contaminadas, hoy hablamos, por ejemplo, de que se ha perdido mucho terreno de los diferentes suelos productivos, ¿no es cierto?, que está siendo reemplazados por infraestructura, que está siendo reemplazado por ganadería y que eso finalmente va a alterar, ¿qué? Pues nuestra seguridad alimentaria y la biodiversidad.
Estas principales problemáticas, entonces, como les mencioné, pues dio origen, perdón, estas principales causas dieron origen a diferentes problemáticas ambientales. Y aquí vamos a abordar rápidamente, así como a manera de resumen, las principales. La primera, apreciados estudiosos, la contaminación atmosférica, ¿sí? Cuando nosotros observamos en la atmósfera la presencia de sustancias extrañas y formas de energía en cantidades y tiempos de permanencia que puedan causar deterioro de sus propiedades físicas, biológicas y químicas, originando la alteración del bienestar de la sociedad y la degradación de los ecosistemas, estamos haciendo referencia a la contaminación atmosférica. Les mencionaba hace un momento. Cuando yo salgo a la calle, inmediatamente me tapo porque hay smog, ¿no es cierto? O digo, no, en ese horario no puedo salir porque es que está muy contaminado el aire, pues inmediatamente ya hay una alteración de mi bienestar, ¿no es cierto? Y cuando también se generan, por ejemplo, no sé si ustedes han observado, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una zona con smog, pues efectivamente no hay pájaros, no hay aves en ese lugar, no hay mariposas, ¿sí? Porque finalmente eso afecta a su supervivencia. Miren que de las causas de la contaminación atmosférica tenemos unas naturales, por ejemplo, la erupción volcánica. Cuando hay erupción volcánica, pues hay mucha generación de gases y efectivamente hay una alteración de esa composición del aire. Incendios forestales, apreciados estudiosos, hay liberación de CO2 de forma masiva, o sea, todo el CO2 que ha sido absorbido por las plantas cuando se queman, pues igual nuevamente se libera. Y el viento también, pues porque él está constantemente trayendo y llevando diferentes gases, diferentes contaminantes. Pero esas alteraciones, apreciados estudiosos, pues no son todo el tiempo, cada minuto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una erupción volcánica no la vemos en todas partes cada minuto, ni los incendios forestales, pues si los evitamos, ¿no? Sin embargo, hay unas causas, orígenes antrópicos por las actividades del ser humano que sí las llevamos todo el tiempo, cada segundo. Por ejemplo, el transporte, ¿sí? Constantemente hay quema de combustible, ya sea de gasolina, y efectivamente eso tiene una generación de CO2 constantemente en todos lugares. Tenemos la industrialización, también siempre van a haber diferentes emisiones de gases, no solamente de CO2, sino de nitritos, sino de sulfuros, sino de azufres que finalmente ¿dónde van a ir? A la atmósfera. Tenemos la deforestación por la liberación de CO2, la expansión demográfica, la quema de combustibles y de los residuos, el uso de pesticidas, apreciados estudiosos, y las diferentes fuentes de calor que necesitan, por ejemplo, el carbón, ¿sí? Que esto lo que hace es generar diferentes gases y los gases en la atmósfera pues van a modificar y alterar su composición. Esos cambios, apreciados estudiosos, alteraciones, van a generar problemáticas como el calentamiento global. ¿Por qué? Porque entonces ya los gases se quedan, por ejemplo, atrapados en nuestra atmósfera. Hay tantos gases que se quedan atrapados en la atmósfera y tampoco dejan liberar las diferentes fuentes de energía. Entonces vamos a comenzar nosotros a sentir mayor calor o vamos a evidenciar que en otros lugares, por ejemplo, cuando está lloviendo, cuando normalmente en esa época llovía, ahora está haciendo sol, o vamos a evidenciar unos climas extremos, ¿no? Temperaturas de más de 38 grados centígrados cuando antes no llegaban a 25 grados, o fríos extremos, ¿sí? Esos cambios, apreciados estudiosos de nuestro clima, pues efectivamente son una respuesta a esa contaminación atmosférica, a esa emisión de los diferentes gases que nosotros normalmente pues usamos en nuestras actividades diarias. El cambio climático, ¿cómo se define? Como cambio de clima debido a las actividades humanas, las cuales han alterado la composición natural de la atmósfera mundial y contribuyen a la variabilidad climática. El cambio climático es una realidad, no es un mito, no es mentira. Yo creo que todos nosotros, quizás en las ciudades donde ustedes se encuentran, sus papás les decían, anteriormente aquí hacía un frío, uno no podía salir en falda o era imposible, no sé, estar en sandalias, o por el contrario, ¿no? En esta época hacía mucho calor y mira, no para de llover.
Eso, chicos, son variedades, es una variedad en el clima, una variabilidad en el clima, ocasionado por nuestras actividades antrópicas. Para todos es una realidad. En Colombia tenemos la fortuna de que por nuestra posición geográfica, pues que estamos en la línea ecuatorial, nuestras variaciones no son tan significativas como en los países del norte o del sur, en donde anteriormente su temperatura en verano podría ser de 25, 28, 30 grados centígrados. Hoy hablamos de 45 grados centígrados. O sea, ellos lo sienten mucho más que nosotros. Para nosotros los cambios han sido no tan significativos, ¿no es cierto? No nos han llevado o hasta ahora, pues nos han conocido casos así que las personas lleguen a morir, por ejemplo, o por frío o por calor en Colombia, como sí en otros países. Por eso el cambio climático es una realidad y es una de las principales problemáticas que tiene mayor soporte normativo, ¿no? Tenemos entonces diferentes protocolos a nivel mundial, como el protocolo de Montreal, para evitar o para disminuir esas probabilidades de que el cambio climático pues siga dañando tanto las diferentes situaciones en nuestro planeta Tierra. Hay diferentes tipos de normatividad que en este momento nos exigen llevar a cabo cambios, llevar a cabo mejoras en los diferentes sistemas de producción, por ejemplo, en el transporte, algo que también hablamos en la anterior clase, los cambios de las fuentes energéticas es para evitar o para prevenir, ¿no es cierto?, mitigar ese impacto ocasionado por el calentamiento global. Bueno, la ganadería, por ejemplo, a través de las heces fecales, ustedes saben que en las heces fecales de las vacas se genera metano, ¿sí? Que es un gas efectivamente que causa ese efecto invernadero y que realmente está ocasionando cambios, alteraciones en el ambiente. Por esa razón, la ganadería, apreciados estudiosos, es hoy en día considerada también una de las principales causas de contaminación. ¿Por qué? Primero, está robando espacios, ¿no es cierto? Donde antes habían bosques, hoy entonces tenemos ganadería, ¿sí? Además, erosiona el suelo, pues por el pisoteo de las vacas y además a través de sus heces fecales genera este tipo de gas, el gas metano. Y además la comida de las vacas pues también necesita pues grandes cantidades de hectáreas para poder alimentar a las vacas, igual que el consumo de agua. Por esa razón es una pues también de las acciones, ¿no?, que nos invitan a realizar. Disminuyamos el consumo de carne, porque efectivamente es muy contaminante, apreciados estudiosos. Otra problemática, bueno, aquí las consecuencias del cambio climático, pues cambios en el clima, lo que mencionábamos, aumento en el nivel del mar, inseguridad alimentaria por las heladas y por las sequías, pérdida de nutrientes en el suelo y erosión costera, disminución de la humedad del suelo por el alto índice de evaporación. Otra problemática es la destrucción de la capa de ozono. Y yo sé que ustedes han escuchado sobre el hueco, ¿no es cierto?, sobre el agujero en la capa de ozono que se puede observar, por ejemplo, desde el Polo Norte. Este agujero, apreciados estudiosos, ¿por qué se ha ocasionado? Porque es que se ha disminuido ese grosor de la capa de ozono debido a unos gases que lo que hacen es coger el ozono como absorberlo. Gases, por ejemplo, presentes en los diferentes, en lo que antes nosotros, no sé si ustedes pudieron observar que anteriormente las neveras tenían como unas varillitas, ¿sí?, para calentar y que si uno ponía ahí la ropa, supongamos, pues se podía secar, ¿no? Entonces eran unas varillitas y esas varillitas tenían unos químicos que se llamaban cloroformos. Y eso finalmente cuando las neveras ya dejaban de funcionar, pues se arrojaban a la chatarra y eso se liberaba, ¿sí? Eso es uno de los componentes que cuando choca con la capa de ozono, lo que hace es como consumir el ozono, como que lo atrapa, ¿sí? Entonces se va debilitando la capa de ozono, porque entonces esos radicales de ozono se van separando, pues porque son atrapados y van generando huecos. Ese ozono troposférico, apreciados estudiosos, pues es el que a nosotros nos protege de los rayos directos del sol, ¿no es cierto? Para nosotros por eso es tan importante la capa de ozono. Pero también es cierto, apreciados estudiosos, que de nosotros depende conservar esa capa de ozono intacta, ¿sí? Para nosotros es una necesidad y también obviamente de nosotros es conservarla. ¿Cómo? Pues evitando ese tipo de sustancias, y hoy en día, por ejemplo, ya están prohibidos usar los cloroformos porque finalmente causan un daño directo a la capa de ozono. Miren lo que mencionamos acá.
La destrucción de la capa de ozono corresponde a la disminución de la cantidad de ozono en la estratosfera terrestre. Se produce por la liberación de átomos de cloro y bromo, que son los que destruyen el ozono. Por esa razón, en este momento, como les digo, ya las neveras, si ustedes se dan cuenta, ya no generan ese hielo en el congelador, ¿sí? Porque producto de ese químico se genera por ejemplo, ese hielo. Si en su casa o su abuelita todavía la mantiene, pues que lo ideal que efectivamente podamos hacer cambios en ese tipo de materiales. O por ejemplo, si en su trabajo también, no sé, si están en algún proceso químico o estén en algún proceso de producción que tenga que ver con cloroformos, pues la intención es que sea reemplazado, ¿sí? Que sea eliminado. ¿Cuáles son, apreciados estudiosos, esas consecuencias de la destrucción de la capa de ozono? Recordemos que la capa de ozono es nuestra barrera protectora de esos rayos directos del sol. Entonces, mire, tenemos cáncer en la piel, dermatitis, cataratas en los ojos, complicaciones por quemaduras del sol, vejez prematura. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, los niños que nacieron a partir del año 2018, obligatoriamente, desde bebés, a partir de los 6 meses, debemos ponerles protector solar. ¿Por qué? Porque están más expuestos a esa radiación solar. Anteriormente, nuestros papás, por ejemplo, en el colegio, ni se imaginaban en ponernos protector solar. Ya nosotros el protector solar lo usamos cuando ya éramos grandes, ¿no? Porque quizás nos dijeron, mire, no sé qué es la radiación solar, pero chiquitos jamás. Hoy en día, chicos, es obligación que a partir de los 6 meses usemos protector solar. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar muchos más años expuestos a esas radiaciones directas del sol. ¿Por qué? Pues porque se ha disminuido, se ha adelgazado esa capa o esa barrera natural que es la capa de ozono y pues tenemos más, somos más propensos a subir este tipo de enfermedades. Así que si tienen niños chiquitos, bebés, no hay que dudarlo. Obligatoriamente hay que aplicarles protector solar por las condiciones ambientales que hoy estamos viviendo. En los animales y en las plantas, pues hay deterioro de las hojas de los árboles, se van a quemar con mayor facilidad, reduce el rendimiento de los cultivos, disminuye el crecimiento normal y uniforme de los bosques. Y en cuanto a los materiales, pues también tenemos que va a haber corrosión de los metales, por ejemplo, decoloramiento de las fachadas y pérdida pues de la calidad de las diferentes fachadas o materiales que estén expuestos al aire libre. Bueno, una de las causas, aquí los quiero como recordar, por ejemplo, bueno, causas de la destrucción de la capa de ozono, pues también van a estar las naturales, las erupciones volcánicas, pues por la liberación de los diferentes gases, la actividad solar, el aumento el aumento pues obviamente de esa intensidad de la radiación, pues también va a ocasionar daños en la capa de ozono, las bajas temperaturas o los dos como las temperaturas extremas, ¿no? Tanto altas como bajas. El calentamiento global es una causa, pero también es un efecto del agotamiento de la capa de ozono y corrientes de aire que arrastran esas partículas de SAO. Los compuestos carbonos, ¿qué? Clorofluorocarbonos o CFC, por ejemplo, los que están presentes en los spray, ¿sí? Para que esa sustancia que está en los spray pueda convertirse como en partículas, pues necesita este compuesto. Y los CFC, por ejemplo, también están en este momento prohibidos, limitados su uso, porque son compuestos que absorben esas partículas de ozono de la capa de ozono. El uso de pesticidas y fertilizantes, porque muchos de ellos tienen esos químicos que cuando se dispersan en el aire, pues efectivamente son sustancias agotadoras de esa capa de ozono. Estos contaminantes tienen una vida útil entre 50 y 100 años, por lo cual es indispensable controlar, regular y reglamentar su uso. Miren que estos finalmente son sustancias que surgieron, que se originaron por una necesidad, ¿no es cierto? Pero que hoy en día ya se ha demostrado que son los causantes efectivamente de todo ese daño en nuestra capa de ozono y por lo tanto se necesita reemplazarlos, se necesita por lo tanto sacarlos o eliminarlos de los diferentes productos que nosotros estamos usando. Otra de las problemáticas ambientales es la contaminación del agua, ¿sí? Como ya lo sabemos, creo que la mayoría de nosotros quizás ha escuchado a los papás decir, en ese río antes nos bañábamos, ¿sí? Hoy en día no se puede,
¿Por qué? Pues porque están contaminados, porque llegan a esa agua vertimientos de aguas residuales o vertimientos industriales, ¿no? Entonces decimos que la contaminación del agua hace referencia a la acumulación de sustancias tóxicas y derrame de fluidos en un sistema hídrico. Puede ser río, puede ser mar, puede ser cuenca, alterando la calidad del agua de su estado natural. La principal causa, chicos, de la contaminación del agua es la expansión demográfica, ¿sí? Y obviamente la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Todo lo que ustedes arrojan a través del lavadero, a través de lavaplatos, a través de lavamanos, a través del inodoro, absolutamente todo va a llegar a una fuente hídrica si en su municipio, si en su ciudad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. El hecho de que contemos con un sistema de alcantarillado no quiere decir que nuestros residuos estén siendo tratados, no, simplemente tienen un conducto, ¿no es cierto?, para dirigirse a una fuente hídrica, chicos. Entonces quiero que ustedes sean muy conscientes. Cuando arrojemos algo a través de lavamanos, de lavaplatos, a través del baño, de la ducha, del inodoro, yo debo ser consciente que eso va a parar un río, ¿sí? Entonces tengo que evitar, obviamente, eso, o sea, ¿qué voy a arrojar? ¿Qué puedo arrojar? ¿Cómo estoy contaminando? No solamente las personas que arrojan basura directamente en el río son los responsables. Yo desde mi casa, con lo que normalmente arrojo, soy responsable de la contaminación. Les mencionaba, no sé si lo recuerdan en la anterior clase, que por 1 litro de aceite usado de cocina que yo vierta en el lavaplatos, se están contaminando 1000 litros de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso, por ejemplo? Miren que son cosas muy sencillas y todos somos responsables. Mencionamos que las fuentes de contaminación del agua son naturales, por procesos naturales cuando el agua tiene contacto con la atmósfera y el suelo, pues por las diferentes presencias de minerales, pero también artificiales, por los vertimientos, ahí sí, de nosotros como seres humanos. Tenemos vertimientos domésticos, pues que lo que todos nosotros generamos en la ducha, en el inodoro, en el lavaplatos, en el lavamanos, todos. En los vertimientos industriales, que efectivamente pues tienen algunos compuestos químicos y tóxicos, dependiendo pues de los procesos que se lleven a cabo en las empresas. Los derrames de petróleo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con con el vertimiento de fertilizantes y pesticidas a través de aguas subterráneas o aguas superficiales. Miren que estas principales fuentes de contaminación están todas relacionadas con actividades antrópicas. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, desde hace más o menos unos 8 años, están en el proceso, pues, radical, ¿no? Y a través, pues, de una tutela que ganaron las personas de descontaminar el río Bogotá. Han hecho esfuerzos muy significativos limpiando el río, aumentando pues como la normatividad y el cumplimiento de la norma en las industrias para que cada empresa, industria tenga una planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros pagamos un impuesto pues por contaminar el agua del río Bogotá porque finalmente no tenemos todavía las plantas de tratamiento que puedan tratar todos los residuos de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Y imagínense que se dieron cuenta que en Bogotá, el río Bogotá estaba contaminado, sobre todo por las aguas domésticas que diariamente y cada segundo se están generando en nuestras casas, ¿sí? Esos son los principales contaminantes, chicos, y por eso les digo, todos somos responsables de este tipo pues, de cambios, alteraciones en nuestros recursos naturales. Consecuencias de la contaminación del agua, apreciados estudiosos. Disminución o extensión de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Disminución a la seguridad alimentaria, pues porque finalmente vamos a tener aguas contaminadas y también animales contaminados. Y aumento de enfermedades. Según el Informe Mundial de la ONU en el año 2019 sobre el desarrollo de los recursos hídricos para el año 2025, casi 2.000 millones de personas estarán viviendo en países o regiones con una absoluta escasez de agua potable. ¿Por qué? Porque hemos contaminado nuestras fuentes hídricas. La invitación siempre, ¿cuál va a ser, chicos? A prevenir, ¿sí? A prevenir, a arrojar, por ejemplo, residuos en los diferentes lavaderos, lavaplatos, evitar por lo que más podamos también nosotros, obviamente, hacer un uso directo, ¿no es cierto?, del agua, por ejemplo, cuando está contaminada, nosotros también como promover ese uso, por ejemplo. Lo ideal para nosotros, apreciados estudiosos, es tomar medidas de prevención, evitar, por ejemplo, o usar detergentes biodegradables, por ejemplo, usar en nuestros lavaplatos, sino
duchas, por ejemplo, esos mallitas para evitar que sean arrojados diferentes elementos, ¿no es cierto? Y para nosotros, pues también como seres humanos debemos ser muy conscientes de que lo que nosotros hacemos, pues va a generar una repercusión y que finalmente, pues también para nosotros una alteración. Y finalmente, chicos, pues vamos a abordar el tema de la contaminación del suelo o la alteración o los cambios en el suelo. La contaminación del suelo tiene como principal consecuencia actividades económicas, ¿no? La ganadería, la agricultura, ¿no es cierto? El crecimiento pues, poblacional por la ocupación de espacios y satisfacer pues, las necesidades de bienes y servicios económicos. Y como causas naturales, pues tenemos los cambios bruscos en la temperatura y el clima y la disminución de las propiedades orgánicas y físico-químicas del suelo, que finalmente pues, van a generar también una repercusión en el bienestar de vida de las personas. ¿Cuáles son esas consecuencias de la contaminación del suelo? Pérdida de los recursos naturales, agotamiento y disminución de los nutrientes del suelo, pérdida de la micro y macrofauna y flora, acidificación del suelo, obstrucción de los suelos, que por lo tanto pues no va a permitir que crezca ninguna planta, incremento de los gases de efecto invernadero porque no hay quien los absorba, no hay plantas que los absorban, infertilidad y erosión, destrucción de la biomasa, es decir, de la capa orgánica, pérdida total de la biodiversidad terrestre y alteración en el pH del suelo, que también se traduce a pues poca producción de alimentos, ¿no es cierto?, para nuestra supervivencia. Miren que esas diferentes problemáticas que hemos abordado hasta este momento, chicos, parten efectivamente de las actividades del ser humano, ¿no es cierto? Las actividades antrópicas en su mayoría son las que más alteraciones, cambios, perdón, causan en los diferentes recursos naturales. Por eso nosotros, pues efectivamente, desde nuestras diferentes actividades o profesiones, pues la intención es que podamos aportar a esa conservación de los recursos naturales, a ese bienestar de vida de las personas, teniendo en cuenta qué hago yo, ¿no es cierto?, diariamente para aportar. Parte de eso, pues vamos a estudiarlo en nuestra asignatura a través de las actividades y quiero también, pues, que las actividades sean, chicos, un compromiso de ustedes, ¿no? Que sean como, bueno, con esta información, ¿cómo yo la puedo aplicar a mi diario vivir? ¿Qué puedo hacer yo con esta información? Por acá, entonces me voy ahora sí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación, apreciados estudiosos. Mientras tanto, yo me voy a dirigir a nuestra plataforma de Canvas para que revisemos rápidamente pues, la actividad de desarrollo que tenemos. Denme un segundo. Ya, creo que por aquí. Creo que ahí ya. A ver. No, espérenme un segundo. No estoy segura. Ah, ya. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, en la actividad, apreciados estudiosos, esa actividad vence el 28 de febrero, hoy ya termina nuestra actividad 1 de evaluación del módulo 1, ¿no? Hoy ya cierra. E inicia nuestra actividad 2, ¿sí? En esta actividad 2, pues van a ver relacionados servicios ecosistémicos, las problemáticas ambientales globales y su contexto real. Entonces, miren lo que dice. En parejas y teniendo en cuenta lo aprendido en el módulo 1, vamos a escuchar el podcast Percepción, Impactos e Instrumentos Ambientales. ¿Dónde lo encuentran? En el material de estudio del módulo. Por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está, podcast. ¿Listo? Y vamos a escuchar el podcast. En el podcast les van a contar lo que normalmente pues, se observa en el trayecto de la sede de Bogotá a la sede de Cajicá, donde estoy yo en este momento. Y entonces en ese podcast vamos a identificar, oigan bien, 3 situaciones de la cotidianidad que nos van a narrar Andrea y Camilo. Tres situaciones de la cotidianidad que pueden ocasionar algunas de las problemáticas abordadas en el módulo 1.
¿Listo? Deterioro de la capa de ozono, calentamiento global, lluvia ácida, agotamiento y contaminación del agua, deterioro del ecosistema y pérdida de biodiversidad. Entonces, miren, vamos primero a identificar 3 situaciones de la cotidianidad que puedan ocasionar, pues, 3 problemáticas, ¿listo? Y que puedan ocasionar el deterioro de los servicios ecosistémicos. Entonces, esa información la vamos a plasmar en esta tabla que ustedes ven aquí. Aquí voy a poner las 3 situaciones que pueden ocasionar una problemática ambiental que nos narra Camilo y Andrea. Vamos a poner enfrente de esa situación cuál es la problemática que puede ocasionar, ¿sí? Y vamos a poner enfrente cuál sería el servicio ecosistémico que se puede ver afectado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos, eso no está en el podcast, pero me gusta ponerlo como ejemplo. Tenemos, no sé, la minería, extracción de carbón. Esa es una situación. ¿Qué situación me genera esa extracción de carbón o la minería? Entonces vamos a decir que erosión del suelo o contaminación del suelo, por ejemplo, o agotamiento, por ejemplo, o pérdida de suelo. ¿Listo? O pérdida de capa orgánica. ¿Y qué servicio entonces se está viendo afectado? ¿Qué servicio ecosistémico? Entonces yo voy a decir que se podría haber afectado, por ejemplo, el servicio ecosistémico de soporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio, porque hay una alteración en la capa orgánica o en el recurso suelo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer para este primer punto. Segundo punto. Teniendo en cuenta la propuesta de Andrea y Camilo en el podcast, identifiquen la zona de residencia o lugar de constante permanencia de los integrantes del grupo. Ustedes escogen una de las problemáticas ambientales abordadas en la unidad 2 del módulo 1. Entonces yo digo, bueno, voy a escoger la contaminación del agua porque es que cerca de mi residencia tengo una fuente hídrica que huele súper mal. Y elabore un póster en una página, ¿sí? En una página de Word. Que sea llamativo, concreto y fácilmente legible, pues que se pueda leer con facilidad, exponiendo la siguiente información. Nombre de la problemática ambiental que usted seleccionó y que usted evidencia en su contexto real. Supongamos contaminación del agua. Autores del póster. Nombre del barrio, la localidad o el municipio en donde se evidencia esa problemática ambiental. Registro fotográfico en tiempo real, chicos. No es que ustedes vayan a tomar que la imagen de, no sé, de un río de Italia contaminado. No, es, por favor, imágenes reales de su zona de constante permanencia. ¿Listo? Selecciona mínimo 3 fotografías. No se aceptan fotos de internet o cómics, o sea, dibujitos. Describe de forma clara y específica la problemática ambiental encontrada, ¿sí? ¿Qué está usted observando, no? ¿Cuáles son las causas que se pueden observar en la zona o que usted investigó? Es que mira que, no sé, más adelante, aguas arriba, hay una planta de, no sé, de papel, ¿sí? Que está virtiendo sus aguas a la fuente hídrica y por eso el olor es como, no lo puedo describir. Bueno, el olor, ¿sí? Hay un olor característico. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los impactos? ¿Cuáles son las alteraciones? ¿Cuáles son los cambios que se están generando a nivel social, ¿no es cierto?, en la población, a nivel ambiental, en los recursos naturales y a nivel económico, en la zona, ¿no? Que son generados pues por esa problemática que ustedes observaron. Por ejemplo, un impacto, recordemos que son alteraciones, cambios, modificaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, podemos decir que en el componente social se están generando afectación a la salud o enfermedades gástricas, por ejemplo. Y elabore un escrito de mínimo 60 palabras de concientización sobre el cuidado del ambiente, la importancia de los servicios ecosistémicos y relacionándolos con la problemática que usted identificó, que invite a sus amigos, familiares y conocidos a la conservación del ambiente. Esta información del punto 2 que les acabé de mencionar tiene que estar en el póster. ¿Listo? En un póster llamativo, con colores bonitos, ¿no? Con imágenes reales. Y este póster, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Cada uno de los integrantes del grupo lo debe publicar en su red social. Bueno, y con el hashtag yo soy Ecotic UMB. Yo les voy a mostrar rápidamente qué van a encontrar con ese Ecotic, con ese hashtag, perdón. Ustedes miren que, por ejemplo, bueno, esto está en Facebook, está en YouTube. Entonces yo pongo hashtag, ¿no es cierto? Yo soy Ecotic. Yo soy Ecotic UMB. Profe, una pregunta. Señor. Eh,
¿Tiene que ser en Word? No, como tú quieras, o sea, una página, ¿sí? Ah, Mm, ok. Como tú quieras, Listo, como tú. perfecto. No, dije Word como para que Dale. ustedes lo visualizaran, ¿sí? Pero es una página, Genérico, genérico, sí. ¿listo? Listo. Entonces, todos vamos a Ex. usar el hashtag yo soy Dale, gracias. Ecotic, vale. Yo soy Ecotic UMB y vamos a hacer la publicación de nuestro póster en nuestras redes sociales. Ustedes van a encontrar algunos videitos, bueno, esto es en YouTube, pero entonces estas son todas las estrategias, chicos, que nosotros también hemos llevado a cabo con nuestra asignatura de cultura ambiental, de educación ambiental, y la intención es que todos sigamos aportando y movilizando eso a través de redes. ¿Listo? Entonces usamos el hashtag yo soy Ecotic UMB y ¿y qué más? Y eso es lo que ustedes me van a compartir, ¿qué se me hizo? Eso es lo que ustedes me van a compartir entonces en la tarea. Entonces, ¿qué van a entregar en la tarea, apreciados estudiosos? Un documento con la portada y el desarrollo pues del punto 1, ¿no es cierto? El punto 1, ¿se acuerdan? Lo del podcast, ¿sí? Este punto 1. Y adicional, pues vamos a poner los pantallazos de las publicaciones realizadas, ¿sí? Y vamos a adjuntar pues el póster que elaboramos en formato JPG. ¿Listo? En formato imagen. Eso es lo que vamos a entregar. ¿Vale? No sé, bueno, acá están los criterios de evaluación para que ustedes también lo tengan en cuenta. Registro fotográfico, el escrito, la descripción de la problemática, identificación de las situaciones e impactos, identificación y argumentación de los servicios ecosistémicos genéricos, la elaboración pues llamativa del póster, el link de publicación de sus redes sociales y el pantallazo y trabajo en equipo, ¿sí? De parejas. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Creo que la actividad es clara, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Es clara? Mm, no, no hay preguntas. A ver por acá. Todo claro. Disculpa, es que se me fue durante como 50 segundos el internet. ¿Dijiste algo en parejas? Sí, la actividad es en parejas. ¿Listo? Sí. Y ahí Ah, pues ok, hay obviamente gracias. ¿qué? Hay un porcentaje del 10% quien lo haga en parejas. ¿Listo? La intención es que sea en parejas, ¿vale? Y que ustedes puedan compartir cuál es la problemática que tú ves en tu ciudad, si están en ciudades diferentes o en tu barrio, si están aquí en la misma ciudad de Bogotá, cuál será la principal problemática que podemos abordar en la actividad, o quizás mira que lo común en esta zona o en Bogotá es la contaminación, no sé, del aire, supongamos, ¿sí? O sea, la intención es que nosotros compartamos esa experiencia con nuestro compañerito y por eso pues lo vamos a hacer en parejas para que también miremos cómo es las problemáticas o qué se evidencia en cuanto a problemáticas ambientales en otro sitio diferente a mi casa o diferente a mi lugar de trabajo, ¿vale? Bueno, chicos, para mí es un placer siempre poderos compartir esta información. Los invito siempre también a leer, por favor, nuestro material de estudio, a observar los videos, el material complementario. Ustedes saben que es mucha la información y de verdad que me gustaría compartirles como más en detalle, pero sin embargo tenemos nuestro material de estudio para que ustedes también lo puedan revisar. Y pues con las actividades también que vamos a desarrollar, pues que nos acerquemos un poquitico más a esos temas de nuestra asignatura. ¿Listo? Les mando entonces un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Yo me despido de Angie Tatiana, de Daniel Felipe, de Stephanie, de Gina, de Harry, de Juan David, de Lady, de Lorena, de Paola, de Santiago Andrés, de Santiago Fraile, de Sebastián Chaparro, de Sebastián Ganso. Les envío un fuerte abrazo, chicos, y muchas gracias de verdad por su tiempo. Bueno, ahí ya quedamos muy pendientes a lo que ustedes puedan necesitar a través del correo electrónico. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz tarde y que tengan un excelente resto de semana. Chao. A ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esto queda Chao y buenas grabadito. noches. Chao, Vale, profe. Gracias. Gracias. Chao. descanses. Muchas gracias. Igualmente. Que descanse.